¿Alguna vez has tenido ese momento desgarrador, cuando te das cuenta de que las personas en las que más confiabas en este mundo estaban trabajando activamente para destruirte? Y me refiero a destruirte de verdad, no solo herir tus sentimientos o decir algo malo a tus espaldas, sino desmantelar sistemáticamente todo lo que habías construido durante años de trabajo duro, planeando tu ruina financiera con la precisión de arquitectos diseñando un edificio, excepto que este edificio estaba destinado a colapsar conmigo dentro de él. Bueno, exactamente eso fue lo que me pasó a mí, y todavía estoy temblando mientras te cuento esta historia, porque lo que descubrí fue tan calculado, tan deliberado, tan absolutamente devastador, que incluso ahora, meses después, a veces me despierto empapado en sudor frío preguntándome qué habría pasado si no hubiera hecho esa única pregunta simple. Esa sola pregunta, que parecía tan inocente en ese momento, tan casual que casi ni la hago, terminó siendo el hilo que cuando lo jalé, desenredó toda una telaraña de engaños que había sido tejida a mi alrededor durante meses enteros. Mi nombre no es importante, pero mi historia sí lo es, porque si esto pudo pasarme a mí, alguien que se consideraba razonablemente inteligente, consciente y cuidadoso, le puede pasar a cualquiera, y eso me aterroriza. Debería aterrorizarte a ti también. Porque las personas que me estaban destruyendo no eran extraños, no eran algunos criminales sin rostro que nunca había conocido. Eran personas con las que había compartido comidas, celebrado días festivos, confiado mis secretos más profundos y mi información financiera. Eran personas que sabían exactamente dónde golpear para causar el máximo daño, y lo estaban haciendo con sonrisas en sus rostros, con abrazos y buenos deseos, todo mientras me apuñalaban por la espalda tan profundamente que debería haberme desangrado por completo. Pero no lo hice. Sobreviví. Y así es como descubrí su plan antes de que fuera demasiado tarde, aunque para cuando lo descubrí, ya habían causado un daño significativo del cual todavía me estoy recuperando hoy. Esta no es solo una historia sobre traición, aunque hay mucho de eso. No es solo sobre dinero, aunque cantidades masivas de dinero estuvieron involucradas. Esto es sobre qué tan fácil es para el mal esconderse a plena vista, vistiendo la máscara del amor y la preocupación, y cómo un momento de claridad, un instante de intervención divina o pura suerte, o como quieras llamarlo, puede salvar tu vida entera de la destrucción total. Déjame llevarte de regreso al principio, a un tiempo cuando mi vida parecía absolutamente perfecta desde afuera, porque ahí es donde comienza cada buena pesadilla. ¿No es así? En un sueño. Yo estaba viviendo lo que la mayoría de la gente consideraría el sueño americano, o al menos una versión muy cómoda de él. Había trabajado mi camino hacia arriba en mi carrera durante 15 años, comenzando desde un puesto inicial, justo después de la universidad, y subiendo la escalera a través de pura determinación, largas horas y habilidad genuina en mi campo. No voy a entrar en los detalles específicos de lo que hago, porque realmente no es relevante, pero digamos simplemente que me había vuelto lo suficientemente exitoso como para que el dinero no fuera algo de lo que me preocupara diariamente. Tenía una hermosa casa en un buen vecindario, el tipo de lugar con calles arboladas y vecinos amigables que realmente conocían los nombres de los demás. Conducía un buen coche, no ostentoso ni llamativo, pero confiable y cómodo. Había acumulado ahorros sustanciales, invertido sabiamente con la ayuda de asesores financieros que había examinado cuidadosamente, y estaba en camino para una jubilación anticipada si la quería. Más importante que todo ese éxito material, tenía relaciones que valoraba profundamente. Tenía miembros de la familia con los que estaba cercano, personas con las que había crecido y mantenido conexiones a través de todos los altibajos de la vida. Tenía amigos que conocía desde hacía décadas, personas que habían estado ahí durante mis luchas y mis triunfos. Y tenía socios comerciales y colegas en quienes confiaba implícitamente, personas con las que había trabajado lado a lado durante años, construyendo algo juntos. Mi vida no era perfecta, la de nadie lo es, pero era buena, sólida, estable. Me sentía seguro de una manera que ahora me doy cuenta era peligrosamente ingenua. Pensé que había hecho todo bien. Pensé que había sido inteligente al protegerme a mí mismo y mis activos. Pensé que las personas a mi alrededor genuinamente se preocupaban por mi bienestar. Pensé mal, tan devastadora, tan catastróficamente mal que si me hubieras dicho entonces lo que sé ahora,
Me habría reído en tu cara y te habría llamado paranoico. Eso es lo que hace que todo esto sea tan insidioso, tan profundamente violento. Esperaron hasta que estaba en mi momento más seguro, más cómodo, más confiado, y ahí fue cuando atacaron. O más bien, ahí fue cuando comenzaron a sentar las bases para mi destrucción, porque lo que eventualmente descubrí fue que esto no fue un crimen de pasión u oportunidad. Esto fue premeditado, planeado durante meses, tal vez incluso más tiempo, con múltiples personas involucradas y coordinadas en sus esfuerzos. Me estudiaron como científicos estudian ratas de laboratorio, aprendiendo mis patrones, mis debilidades, mis puntos ciegos, y luego explotaron cada uno de ellos con una eficiencia despiadada. La traición no era solo sobre el dinero que robaron o intentaron robar, era sobre la violación de confianza, el quiebre de mi creencia de que las personas más cercanas a mí tenían mis mejores intereses en el corazón, la devastadora realización de que no había sido nada más que un objetivo para ellos, un medio para un fin, un recurso para ser explotado en lugar de una persona para ser amada. Te juro, cuando finalmente entendí la magnitud de lo que me habían hecho, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Lo raro de la traición es que tu cuerpo a menudo lo sabe antes que tu mente. Comencé a sentirme mal meses antes de reconocer conscientemente que algo estaba mal. ¿Conoces esa sensación cuando algo simplemente no se siente bien en tu estómago, pero no puedes identificar exactamente qué es? Ese era yo durante semanas, tal vez meses. Estaría sentado en reuniones o reuniones familiares y tendría esta sensación de hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como si estuviera siendo observado o evaluado de alguna manera que no era completamente amistosa. Pillaba a personas intercambiando miradas que parecían llevar un significado al que yo no tenía acceso. Miradas que duraban solo una fracción de segundo, más de lo que sería completamente inocente. Las conversaciones se pausaban cuando entraba a las habitaciones, no de una manera obvia y sospechosa, sino en ese cambio sutil que sucede cuando las personas han estado hablando de ti y ahora tienen que pretender que no lo estaban haciendo. Al principio, descarté completamente estos sentimientos. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba estresado por el trabajo, que me estaba imaginando cosas porque había estado viendo demasiadas películas de suspenso o leyendo demasiadas teorías de conspiración en línea. De hecho, me sentía culpable por tener estos pensamientos sospechosos sobre personas que amaba y en las que confiaba. ¿Puedes imaginarte eso? Me estaba disculpando conmigo mismo por mis propios instintos tratando de advertirme del peligro. Así de bien entrenados estamos, para ignorar nuestros sentimientos viscerales, en favor de las cortesías sociales y las relaciones de confianza. Pero las señales seguían llegando, pequeñas al principio, apenas notables, como las primeras gotas de lluvia antes de un huracán. Los documentos financieros estarían en posiciones ligeramente diferentes de donde los había dejado. Mi correo parecía llegar ya abierto a veces, aunque nunca era nada obvio. Solo un aflojamiento sutil de los sellos que no podía probar del todo. Las personas comenzaron a hacerme preguntas sobre mis finanzas, que parecían lo suficientemente casuales en la superficie, pero en retrospectiva, claramente estaban pescando información específica. ¿Cuánto tenía en ahorros? ¿Cuáles eran mis estrategias de inversión? ¿Quiénes eran mis asesores financieros? ¿Qué contraseñas usaba para mis cuentas? Esa última siempre estaba disfrazada como preocupación. Decían cosas como: ¿realmente deberías anotar tus contraseñas en algún lugar seguro, en caso de que algo te pase? O ¿has pensado en qué pasaría con tus cuentas si tuvieras un accidente? Pensé que se preocupaban por mi bienestar. Pensé que estaban siendo considerados y prudentes. No tenía idea de que estaban ensamblando las llaves para desmantelar toda mi vida financiera. Dios mío, qué ingenuo fui. La manipulación era tan sutil, tan expertamente hecha, que me siento tonto incluso ahora por no verlo antes. Pero esa es la cosa con las personas cercanas a ti. Les das el beneficio de la duda. Interpretas sus acciones de la manera más caritativa posible. Asumes buenas intenciones porque asumir lo contrario significaría reconocer que todo tu sentido de la realidad podría estar equivocado. La primera señal de alerta importante que no pude ignorar llegó unos 6 meses antes de que todo explotara. Estaba revisando mis estados de cuenta bancarios una noche, algo que hacía religiosamente cada mes porque a pesar de mi confianza en las personas,
Siempre había sido cuidadoso con mis finanzas. Fue entonces cuando noté una pequeña discrepancia. Era diminuta, solo unos $200, y estaba categorizada como una transferencia a una de mis cuentas de inversión. La cosa es que no recordaba hacer esa transferencia. Ahora, $200 no son una cantidad que cambie la vida para alguien en mi posición, y normalmente podría haber asumido que lo había olvidado y seguir adelante. Pero algo al respecto me molestó. El momento era extraño. Se había hecho a las 2:47 de la madrugada un martes, un momento en el que definitivamente estaba durmiendo. El método también era extraño. Se había hecho a través de una plataforma que rara vez usaba, no mi aplicación bancaria habitual. Tomé nota de ello y decidí vigilar mis cuentas más de cerca. Durante las siguientes semanas, comencé a notar más irregularidades. Nunca eran cantidades enormes, siempre lo suficientemente pequeñas como para potencialmente escapar de la atención, pero estaban ahí. Una transferencia aquí, un retiro allá, cargos en tarjetas de crédito que no recordaba haber hecho. Cada uno individualmente podría explicarse. Tal vez lo había olvidado. Tal vez había un cargo retrasado de algo que había comprado semanas atrás. Tal vez el banco había cometido un error. Pero tomados juntos, formaban un patrón que me heló la sangre. Alguien estaba accediendo a mis cuentas. Alguien que sabía lo suficiente como para hacer que pareciera legítimo, que entendía mis patrones de gasto lo suficientemente bien como para ocultar transacciones fraudulentas entre las reales. Alguien que tenía acceso a mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, mis instituciones financieras. La realización me golpeó como un golpe físico en el estómago. Esto no era un robo de identidad aleatorio por algún extraño en Internet. Esto era alguien cercano a mí, alguien que tenía conocimiento íntimo de mi vida financiera. ¿Alguna vez has sentido el suelo moverse bajo tus pies? No literalmente, sino emocionalmente, cuando te das cuenta de que tu realidad no es lo que pensabas que era. Eso es lo que sentí en ese momento, sentado solo en mi oficina en casa, mirando fijamente la pantalla de mi computadora con estados de cuenta bancarios, abiertos en múltiples ventanas, cada uno mostrando otra pequeña grieta en los cimientos de mi seguridad financiera. El miedo que me inundó no era solo sobre el dinero, aunque eso ciertamente era parte de ello. Era sobre la violación, la brecha de confianza, la comprensión de que alguien que yo conocía, alguien por quien probablemente me importaba, estaba trabajando activamente para dañarme. En serio, ¿te imaginas descubrir que las personas que más amas son tus peores enemigos? Quiero decirte que inmediatamente entré en acción, que llamé a la policía, o confronté a todos los que conocía o cambié todas mis contraseñas justo ahí mismo. Pero no lo hice. El miedo me paralizó. No miedo al peligro físico, sino miedo a lo que podría encontrar si profundizaba más, porque para investigar esto adecuadamente, tendría que sospechar de todos en mi círculo íntimo. Tendría que cuestionar cada relación, dudar de cada gesto amable, reexaminar cada momento de confianza que había extendido. Eso es agotador y desgarrador de maneras que son difíciles de describir. Así que, en cambio, hice lo que muchas personas hacen cuando se enfrentan a verdades incómodas. Me involucré en un poco de negación. Cambié algunas contraseñas, las realmente importantes, pero me dije a mí mismo que probablemente estaba reaccionando exageradamente. Me dije a mí mismo que debía haber una explicación razonable. Me dije a mí mismo que las personas que amaba no me harían esto. Pero también comencé a documentar todo. Creé una carpeta segura en mi computadora, la encripté con una contraseña que nunca había usado antes, y comencé a mantener registros meticulosos de cada transacción financiera, cada ocurrencia inusual, cada conversación rara. Comencé a tomar capturas de pantalla de los saldos de mis cuentas diariamente, anotando las marcas de tiempo y las fechas. Comencé a guardar correos electrónicos y mensajes de texto que parecían incluso remotamente sospechosos. Mantuve un diario de interacciones con personas, anotando quién hizo qué preguntas y cómo reaccionaron a mis respuestas. Me sentía como si me estuviera volviendo loco, como si me estuviera volviendo paranoico y obsesivo, pero mirando hacia atrás ahora, esa documentación es lo que me salvó. Esa evidencia es lo que marcó la diferencia entre tener sospechas y tener pruebas. Es lo que me permitió eventualmente exponer todo y proteger lo que quedaba de mis finanzas. Pero en esas primeras semanas de investigación, solo me sentía aislado y asustado, viviendo en mi hermosa casa que de repente se sentía como un castillo de naipes que podría colapsar en cualquier momento,
pasando por los movimientos de mi vida diaria mientras internamente me estaba desmoronando, sonriéndole a las personas mientras me preguntaba si eran ellos los que sistemáticamente me estaban destruyendo. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Cómo te sientas en una mesa con miembros de la familia, haciendo pequeña charla sobre el clima y el trabajo y los eventos actuales, cuando en el fondo de tu mente te estás preguntando si la persona que te pasa la ensalada es la misma persona que está robando tu identidad y vaciando tus cuentas? ¿Sabes qué? Es una locura total, te lo juro. A medida que profundizaba más, el alcance de lo que estaba sucediendo se volvió más claro y mucho más aterrador de lo que había imaginado inicialmente. Esto no era solo alguien robando un poco de dinero aquí y allá. Esto era un ataque integral y multifacético a cada aspecto de mi vida financiera. Descubrí que alguien había estado presentando reclamos falsos con mis compañías de seguros, tratando de cobrar pólizas que ni siquiera sabía que tenía. Había tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que nunca había solicitado, con cargos acumulándose en ellas de los que no sabía nada. Mi puntaje de crédito, que siempre había sido excelente, había comenzado a caer, y cuando saqué mi informe de crédito, encontré consultas de instituciones financieras que nunca había contactado. Alguien había intentado sacar préstamos usando mi información. Incluso había esfuerzos para cambiar los beneficiarios en algunas de mis cuentas y carteras de inversión. Cada descubrimiento era como otro golpe en el estómago, otra capa de traición revelada. Pero aquí está lo que realmente me afectó, lo que hizo que esto pasara de ser un crimen a algo profundamente personal y cruel. Quien sea que estuviera haciendo esto, me conocía lo suficientemente bien como para anticipar mis reacciones y planificar alrededor de ellas. Sabían que revisaba mi cuenta bancaria principal regularmente, así que se enfocaron en cuentas secundarias que miraba con menos frecuencia. Sabían que confiaba en ciertas personas, así que usaron esas relaciones como cobertura para sus actividades. Sabían mis rutinas, mi horario, cuándo estaría distraído o fuera de la ciudad. Esto no era algún estafador aleatorio que había conseguido mi número de seguro social. Esto era alguien, o más probablemente varios alguien, que tenían acceso íntimo a mi vida y estaban usando ese acceso para destruirme financieramente. El costo emocional de esta realización no puede ser exagerado. Comencé a tener ataques de pánico, algo que nunca había experimentado antes en mi vida. Estaría conduciendo al trabajo, y de repente mi pecho se apretaría. Mi respiración se volvería superficial, y tendría que detenerme porque no podía enfocarme en la carretera. Dejé de dormir bien, acostado despierto por la noche ejecutando escenarios en mi cabeza, tratando de averiguar quién podría estar detrás de esto y por qué. ¿Por qué alguien me haría esto? ¿Qué había hecho para merecer tal crueldad calculada? ¿Era envidia de mi éxito? ¿Codicia por mi dinero? ¿Alguna ofensa percibida de la que ni siquiera estaba consciente? El no saber era casi peor que el robo en sí mismo. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, cuestionando cada interacción, analizando cada conversación en busca de significados ocultos, sospechando de todos y de todo. Es una experiencia increíblemente aislante, porque no puedes hablar con las personas a las que normalmente acudirías para obtener apoyo, cuando esas mismas personas podrían ser las que están causando tu sufrimiento. Imagínate, de verdad, estar completamente solo en medio de una multitud de personas que supuestamente te aman. Decidí que necesitaba ayuda profesional, pero tenía que ser estratégico sobre a quién le pedía ayuda, porque no sabía quién estaba involucrado en la conspiración en mi contra. No podía ir a miembros de la familia, porque algunos de ellos podrían ser los perpetradores. No podía ir a mis amigos habituales o asociados comerciales por la misma razón. Así que contacté a un abogado que había conocido en una conferencia años atrás, alguien con quien no tenía conexión personal más allá de un conocido profesional, alguien que no tenía acceso a mi vida o finanzas, alguien que no tenía motivo para ser parte de lo que me estaba sucediendo. Le expliqué la situación, le mostré la documentación que había estado compilando y le pedí su consejo. Miró todo cuidadosamente y luego me dijo algo que me heló hasta los huesos. Dijo: «Esto parece tácticas de fraude a ancianos, pero adaptadas para alguien más joven. Usualmente vemos este tipo de abuso financiero sistemático dirigido a personas mayores, cuyas familias quieren llegar a su dinero. Pero los mismos principios se aplican aquí. Alguien cercano a ti, probablemente múltiples personas, han decidido que vales más para ellos en bancarrota de lo que vales exitoso. Se están posicionando para intervenir
y ayudarte cuando eventualmente toques fondo, lo que les dará aún más control sobre tus activos restantes. Explicó que este tipo de esquemas a menudo involucran convertir a la víctima en alguien que parece financieramente incompetente o mentalmente inestable, para que cuando los perpetradores finalmente hagan sus movimientos finales, puedan afirmar que están actuando en el mejor interés de la víctima. Crean una narrativa donde son los héroes salvando a una persona que no puede manejar sus propios asuntos. Es diabólico, calculado, y desafortunadamente, es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mi abogado me aconsejó continuar documentando todo, pero ser aún más cuidadoso sobre en quién confiaba. Sugirió que contratara a un contador forense para rastrear las transacciones no autorizadas e identificar patrones que podrían revelar quién estaba detrás de ellas. También recomendó que estableciera nuevas cuentas en instituciones financieras donde no tuviera relaciones existentes, cuentas que nadie en mi vida conociera, y comenzara a mover silenciosamente algunos de mis activos a esas ubicaciones seguras. Se sentía como si me estuviera preparando para la guerra, y de cierta manera lo estaba. Estaba a punto de ir a la batalla contra personas que amaba, personas en las que había confiado, personas que habían estado sonriéndome en la cara mientras me apuñalaban por la espalda. ¿Alguna vez has pasado por algo donde las personas más cercanas a ti, aquellas en las que más confiabas, resultaron ser completamente diferentes de quienes pensabas que eran? ¿Alguna vez has tenido que cuestionar cada relación en tu vida simultáneamente, sin saber quién era amigo y quién era enemigo? Es un tipo especial de infierno, y si lo has experimentado, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario abajo y comparte tu historia, porque estas experiencias, tan dolorosas como son, nos conectan y nos recuerdan que podemos sobrevivir a la traición y salir más fuertes. El contador forense que contraté valió cada centavo. En 2 semanas, había descubierto un rastro que conducía de regreso a varias fuentes, y había identificado patrones en el acceso no autorizado a mis cuentas que sugerían que al menos 3 personas diferentes estaban involucradas, posiblemente más. Encontró direcciones IP que coincidían con ubicaciones donde vivían ciertos miembros de la familia. Encontró tiempos de transacción que coincidían con visitas de amigos específicos. Descubrió que algunas de las tarjetas de crédito fraudulentas habían sido enviadas a direcciones asociadas con mis socios comerciales. La red se estaba cerrando y estaba comenzando a ver el panorama completo de quién me había traicionado. Pero todavía no sabía la extensión completa de su plan, y no sabía cómo habían logrado coordinar sus esfuerzos tan efectivamente. Fue entonces cuando decidí que necesitaba tender una trampa, crear una situación donde los perpetradores se rebelaran completamente. Comencé a mencionar casualmente a diferentes personas que estaba planeando hacer algunos movimientos financieros importantes, que recientemente había recibido una gran herencia de un pariente lejano, que estaba considerando consolidar todas mis cuentas en una institución para una gestión más fácil. Cada persona a la que le conté obtuvo una versión ligeramente diferente de la historia, con detalles únicos que me permitirían rastrear quién compartió qué información con quién. Es una técnica antigua, a veces llamada trampa canaria, donde das diferentes versiones de información confidencial a diferentes personas para que puedas identificar la filtración cuando la información sale. Y vaya que la información salió. En cuestión de días, comencé a ver actividad sospechosa relacionada con la herencia falsa que había mencionado. Las personas estaban tratando de acceder a cuentas en las que había dicho que se depositaría la herencia. Estaba recibiendo llamadas de asesores financieros, de los que nunca había oído hablar, ofreciéndose a ayudarme a administrar esta nueva ganancia inesperada. La trampa estaba funcionando, y me estaba acercando a identificar a todos los involucrados. Pero la revelación más dramática estaba por venir, y créeme cuando te digo que cambió todo por completo. El momento de la verdad llegó en lo que se suponía que sería una cena familiar casual en mi casa. Había invitado a varios parientes y amigos cercanos, personas con las que había compartido estas noticias supuestas de herencia, personas que sospechaba estaban involucradas en el complot en mi contra. Había instalado cámaras ocultas en mi oficina en casa y el comedor, legales en mi estado para propósitos de seguridad, porque quería pruebas de lo que estaba a punto de suceder. La cena fue lo suficientemente agradable en la superficie, todos charlando y riendo, preguntándome sobre esta herencia que supuestamente había recibido. Todos estaban muy interesados en los detalles: cuánto era, de dónde venía, cuándo la recibiría, qué planeaba hacer con ella. Su interés parecía genuino y cariñoso en la superficie,
pero podía ver la codicia en sus ojos ahora que sabía qué buscar, la forma en que se inclinaban hacia adelante cuando hablaba de dinero, la forma en que sus pupilas se dilataban ligeramente, las microexpresiones de emoción que no podían ocultar del todo. Después de la cena, varias personas se desplazaron hacia mi oficina en casa, afirmando que querían ver algunas fotos que había mencionado antes. Esto era parte de mi plan. Había guiado deliberadamente la conversación para crear una razón para que las personas estuvieran en esa habitación, donde guardaba la mayoría de mis documentos financieros y mi computadora. Los observé desde la puerta mientras miraban alrededor, ostensiblemente interesados en mis álbumes de fotos, pero podía ver sus ojos dirigirse a mi escritorio, mis archivadores, los lugares donde alguien podría guardar papeles importantes. Y luego, en un momento que todavía me da escalofríos cuando pienso en ello, hice la pregunta simple que expondría todo. Uno de mis parientes, alguien que había conocido toda mi vida, alguien en quien había confiado implícitamente, se sentó casualmente en mi computadora y despertó la pantalla, sin iniciar sesión, sin pedir permiso. Simplemente movió el mouse y la pantalla cobró vida mostrando mi escritorio. Y pregunté, tan casualmente, tan inocentemente, ¿cómo supiste la contraseña de mi computadora? Hubo un momento de silencio congelado, el tipo de silencio donde casi puedes escuchar los engranajes girando en el cerebro de alguien mientras intentan inventar una mentira plausible. El color se drenó de su rostro, sus manos se congelaron en el teclado. Otras personas en la habitación de repente se interesaron mucho en mirar hacia cualquier lugar, menos hacia mí, o hacia la persona sentada en mi computadora. El aire en la habitación se volvió espeso de tensión, pesado con el peso de las mentiras a punto de derrumbarse. Tartamudearon algo sobre cómo debía habérsela dicho en algún momento, cómo realmente no lo recordaban, cómo tal vez la computadora no estaba bloqueada después de todo. Pero yo sabía, y ellos sabían que yo sabía. Mi computadora siempre estaba bloqueada con una contraseña compleja que nunca había compartido con nadie, y en ese momento vi el pánico cruzar no solo su rostro, sino los rostros de varias otras personas en la habitación, y todo encajó en su lugar como las piezas finales de un rompecabezas, formando una imagen que había estado tratando de ver durante meses. ¡Ay, Dios mío! No tienes idea de cómo se sintió ese momento. Esa única pregunta simple, ¿cómo supiste la contraseña de mi computadora?, fue el hilo que desenredó todo, porque una vez que la había hecho, una vez que el pánico se había instalado, las personas comenzaron a cometer errores. La persona en mi computadora se puso defensiva, luego enojada, acusándome de ser paranoico y sospechoso, de tenderles una trampa, de ser una persona terrible por no confiar en la familia. Otros saltaron para defenderlos, pero al hacerlo, revelaron conocimiento que no deberían haber tenido sobre mis cuentas, mis contraseñas, mi situación financiera. Una persona mencionó una cuenta bancaria que nunca les había contado. Otro hizo referencia a una inversión que solo había discutido en correos electrónicos, que pensaba eran privados. Era como ver un castillo de naipes colapsar en cámara lenta, el intento de cada persona de cubrirse a sí misma, o a otros solo exponiendo más de la conspiración. Me mantuve calmado, inquietantemente calmado considerando las circunstancias, y simplemente dije, creo que necesitamos hablar sobre lo que realmente ha estado pasando. Saqué mi teléfono y les mostré algo de la documentación que había compilado, capturas de pantalla de transacciones no autorizadas, registros de intentos de fraude, evidencia de tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, el informe del contador forense rastreando actividades de vuelta a sus direcciones IP. Vi el color drenarse de varios rostros. Algunas personas intentaron irse, pero les dije que irse ahora solo empeoraría las cosas, que ya tenía abogados involucrados, que ya tenía evidencia siendo entregada a las fuerzas del orden, que esta era su oportunidad de sincerarse y potencialmente minimizar las consecuencias que estaban enfrentando. Y entonces las confesiones comenzaron a salir en cascada, no todas a la vez, sino durante las siguientes horas, mientras algunas personas intentaban minimizar su participación, mientras culpaban a otros, mientras las alianzas que se habían formado para destruirme se desmoronaban bajo la presión de ser expuestas. Fue una de las noches más surrealistas de mi vida, sentado en mi sala de estar que había albergado tantas reuniones felices. Ahora la escena de un desenredo devastador de relaciones y confianza.
personas que amaba, personas en las que había confiado, personas que pensaba me amaban, admitiendo que habían estado robándome, justificando sus acciones con agravios que ni siquiera sabía que tenían. Una persona dijo que sentía que siempre había sido el favorito en la familia y no merecía todo mi éxito. Otro afirmó que les debía dinero de hace décadas, una deuda de la que no tenía memoria y que nunca habían mencionado hasta ese momento, cuando necesitaban una excusa para su comportamiento. Un tercero dijo que solo había estado siguiendo los planes de otros y no se había dado cuenta de cuán serio era, como si eso los absolviera de responsabilidad por participar en mi destrucción financiera. Las racionalizaciones eran tan variadas como patéticas, y ni uno solo de ellos asumió toda la responsabilidad. Ni uno solo de ellos pareció comprender la enormidad de lo que habían hecho, cuán completamente habían violado mi confianza e intentado arruinar mi vida. Habían pasado meses, posiblemente más, planeando mi destrucción financiera, coordinando sus esfuerzos a través de comunicaciones secretas, compartiendo mis contraseñas e información personal entre ellos, presentando reclamos falsos a mi nombre, abriendo cuentas fraudulentas, todo mientras se sentaban en mi mesa y aceptaban mi hospitalidad y fingían preocuparse por mí. La traición era tan completa, tan total, que sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar, excepto que esta pesadilla era real y los monstruos eran personas que había conocido y amado durante años. En serio, ¿cómo procesas algo así? ¿Cómo sigues adelante después de descubrir que tu vida entera ha sido una mentira? Las consecuencias de esa noche fueron un torbellino de acción legal, informes policiales y largas conversaciones dolorosas con abogados y las fuerzas del orden. Presenté cargos contra todos los involucrados, a pesar de la presión de otros miembros de la familia, que no eran parte del esquema para mantenerlo en la familia y manejarlo en privado. Dijeron que estaba destrozando a la familia, que estaba siendo vengativo, que debería perdonar y olvidar porque eso es lo que hace la familia. Pero me negué. Lo que habían hecho no era solo moralmente incorrecto, era ilegal, y necesitaban enfrentar consecuencias reales. Yo no estaba destrozando a la familia, ellos lo habían hecho cuando decidieron victimizarme. Simplemente me estaba negando a permitir su comportamiento criminal al protegerlos de la justicia. El informe final del contador forense mostró que en el transcurso de 6 meses habían robado o intentado robar casi $250,000 de mí a través de varios esquemas. Algo de ello podía recuperar a través de seguros y acción legal, pero mucho de ello se había ido para siempre. El daño a mi crédito tomaría años en repararse completamente. El daño emocional era incalculable y tomaría aún más tiempo en sanar, si es que alguna vez sanaba completamente. Algunas de las personas involucradas enfrentaron cargos criminales y fueron eventualmente condenadas. Otros acordaron acuerdos de restitución para evitar tiempo en la cárcel, aunque dudaba que alguna vez viera la mayor parte de ese dinero. Algunas relaciones en mi familia fueron destruidas permanentemente, con personas tomando bandos, con aquellos que no estaban involucrados en el robo, teniendo que elegir entre mantener relaciones conmigo o con los perpetradores. Perdí personas que había conocido toda mi vida. Tuve que aceptar que esas relaciones habían sido ilusiones, que las personas que pensaba que conocía nunca realmente habían existido, al menos no en la forma en que había creído que eran. El proceso de reconstrucción fue largo y doloroso, de maneras con las que todavía estoy lidiando hoy. Tuve que cambiar todas mis contraseñas, cerrar cuentas, abrir nuevas en diferentes instituciones, presentar disputas con las agencias de crédito, trabajar con servicios de protección contra el robo de identidad, instalar sistemas de seguridad integrales en mi hogar y básicamente bloquear cada aspecto de mi vida financiera. Comencé terapia para lidiar con el trauma y la traición, para trabajar a través de la paranoia y los problemas de confianza que naturalmente se desarrollaron después de ser victimizado por personas tan cercanas a mí. Tuve que aprender cómo confiar de nuevo, cómo abrirme a nuevas relaciones mientras mantenía límites saludables, cómo no dejar que lo que me pasó me convirtiera en una persona amargada y sospechosa que ve enemigos en todas partes. Ha sido un viaje, uno en el que todavía estoy, y probablemente estaré por el resto de mi vida de algunas maneras. Pero aquí está lo que quiero que entiendas, lo que necesito que te lleves de mi historia. Sobreviví, todavía estoy aquí,
Protegí suficientes de mis activos para que todavía sea financieramente estable, aunque no tan cómodo como era antes de que todo esto sucediera. Reconstruí mi crédito lenta y metódicamente. Encontré nuevas personas en quienes confiar, lenta y cuidadosamente, probando esas relaciones con el tiempo antes de permitirles acercarse demasiado a mi vida financiera o mi corazón. Aprendí lecciones valiosas sobre la vigilancia, sobre escuchar mis instintos incluso cuando me hacen sentir incómodo, sobre la importancia de la documentación y verificación incluso con personas que amas y en las que confías. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver señales de advertencia que perdí, banderas rojas que descarté porque quería creer lo mejor de las personas. Puedo ver cómo mi deseo de ser confiado y abierto, cualidades que generalmente son positivas y que todavía valoro, me hizo vulnerable a la explotación por personas que no tenían escrúpulos en aprovecharse de mi buena naturaleza. Y aunque desearía poder regresar y proteger a mi yo más joven y más ingenuo de lo que venía, también reconozco que esta experiencia, tan traumática como fue, me enseñó cosas sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia, sobre mi propia fuerza que tal vez nunca habría aprendido de otra manera. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba que era, que puedo enfrentar una traición devastadora y salir del otro lado todavía de pie, todavía capaz de alegría y confianza y relaciones significativas, todavía dispuesto a interactuar con el mundo, en lugar de retirarme a la amargura aislada y la paranoia. Eso no significa que esté agradecido por lo que pasó. Absolutamente no lo estoy, y no le desearía esta experiencia ni a mi peor enemigo. Pero puedo reconocer que crecí a partir de ello, que me volví más perspicaz, más consciente, más apreciativo de las relaciones genuinas, más cuidadoso de protegerme mientras no me cierro tanto, que no pueda conectarme con otros. Las personas que intentaron destruirme no tuvieron éxito en su objetivo final. Me querían quebrado, indigente, dependiente de ellos para que pudieran explotarme y controlarme aún más. En cambio, soy independiente, seguro y completamente libre de su influencia tóxica para siempre. Te lo juro, esa es mi mayor victoria sobre ellos. Así que ahora quiero escucharte, porque tu voz importa y tus experiencias y perspectivas pueden ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares en este momento. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba mal en tus relaciones pero no podías identificar exactamente qué era? ¿Has ignorado tus instintos para mantener la paz o mantener relaciones, solo para descubrir más tarde que tu sentimiento visceral era absolutamente correcto y deberías haberlo escuchado antes? Deja un comentario abajo y comparte tu historia, porque cuando compartimos estas experiencias difíciles entre nosotros, nos ayudamos mutuamente a reconocer las señales de advertencia antes y protegernos de los depredadores que usan rostros amigables y familiares. Esto ya no es solo sobre mi historia, es sobre todos nosotros aprendiendo juntos a ser más vigilantes, más cuestionadores, más dispuestos a protegernos incluso cuando eso signifique tener conversaciones incómodas o sospechar de personas que nos importan. Entender las tácticas que los depredadores financieros usan, especialmente cuando esos depredadores son personas cercanas a nosotros, en lugar de extraños, es absolutamente crucial en el mundo de hoy, donde nuestras vidas enteras están interconectadas, a través de sistemas digitales que pueden ser hackeados o manipulados por cualquiera con la información y el acceso correctos. La realidad de la que nadie quiere hablar es que el robo de identidad y el fraude financiero por parte de miembros de la familia y asociados cercanos es mucho más común de lo que nadie quiere admitir, y a menudo no se denuncia porque las víctimas se sienten avergonzadas o abochornadas, o quieren proteger a los perpetradores de las consecuencias por lealtad mal ubicada. Pero ese silencio solo permite más abuso, y permite que estos depredadores continúen victimizando a otros. Si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar diferente sobre tus propias relaciones y seguridad financiera, si te dio esa sensación incómoda de que tal vez necesitas prestar más atención a tu propia situación, por favor deja un like en este video ahora mismo. Tu participación me dice que este tipo de historias honestas y crudas te importan, que compartir verdades difíciles sobre traición y supervivencia y justicia es valioso y útil. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos de verdad revelada y justicia servida, más narrativas sobre personas reales, enfrentando desafíos reales y saliendo más fuertes del otro lado,
por favor suscríbete a Yo lo viví ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción y asegúrate absolutamente de activar las notificaciones, haciendo clic en el icono de la campana para que nunca te pierdas una nueva historia cuando la publiquemos. Comparto estas experiencias, estas historias dolorosas pero finalmente empoderadoras, no para deprimirte o hacerte paranoico sobre todos en tu vida, sino para educar, advertir, empoderarte para que te protejas y reconozcas el peligro antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cada semana te traemos historias verdaderas de traición, supervivencia, justicia y redención, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y nuestra increíble capacidad para superar incluso las peores circunstancias que la vida nos arroja. Este canal está construido sobre experiencias auténticas y emociones reales, sobre el tipo de honestidad cruda que nos ayuda a todos a navegar este mundo complicado y a veces traicionero un poco mejor y un poco más seguros. Así que por favor, conviértete en parte de esta comunidad en crecimiento suscribiéndote hoy y continuemos estas conversaciones importantes juntos en la sección de comentarios de cada video que publicamos. Muchas gracias por ver. Gracias por escuchar mi historia con el corazón y la mente abiertos. Y recuerda, siempre confía en tus instintos. Nunca tengas miedo de hacer preguntas incluso cuando parezcan incómodas. Protege tus activos vigilantemente. Y nunca tengas miedo de desafiar a las personas cuando algo no se siente bien, incluso si esas personas son las más cercanas a ti en la vida. Tu seguridad financiera y tu paz mental valen infinitamente más que mantener relaciones falsas con personas que realmente no tienen tus mejores intereses en el corazón y que están dispuestas a destruirte para su propio beneficio. Cuídate por ahí. Mantente vigilante y consciente. Protégete a ti mismo y a las personas que realmente amas. Y te veo en la próxima historia aquí mismo en Yo lo viví.